nuestra mesa de actualidad para hablar de un tema importante. Hablamos de ética embrionaria. Hemos invitado a la doctora Macarena Martínez, ella es ginecóloga de HM Fertility Center Toledo. Bienvenida, doctora Macarena, ¿cómo estás? También nos acompaña Elena Álvarez, ella también está en ese equipo, embrióloga, bienvenida. Muchas gracias, estás, Elena? buenos días. Y al otro lado tendremos a Miriam Fernández Nevado, ella es abogada especializada en derechos de infancia y familia. La ética embrionaria, vamos a hablar en primer lugar, vamos a definir lo que es ética embrionaria. Bueno, ética embrionaria es el potencial que tiene ese embrioncito del que todavía no ha nacido un ser vivo, pero en potencia está ahí. Entonces en España están muy considerados y muy mimados porque la ley de reproducción asistida humana que tenemos de 2006 así lo implica. Claro, porque este tema que está totalmente de actualidad, lo hemos traído a nuestro programa estando contigo porque hace poco, ustedes a lo mejor lo han leído, en Estados Unidos una familia en una clínica se somete a un tratamiento de fertilidad y le implantan un embrión equivocado. Entonces ahí, claro, las líneas entre la ética y la moral, qué hacer, no ocurre esto normalmente en España, pero bueno, no sabemos si también podría pasar. Sí, bueno, a ver, lo primero es verdad que bueno, es transmitir un cierto mensaje de tranquilidad porque al final, actualmente en España, 1 de cada 10 nacidos es mediante técnicas de reproducción asistida y afortunadamente este tipo de noticias se escuchan muy poco, o sea que la verdad que el margen de error, o sea, son tantas las medidas de seguridad que el margen de error es mínimo, pero es verdad que bueno, cuando salta una cosa así, igual es momento de hacer un poco reflexión y autocrítica de qué estamos haciendo mal y qué puede haber fallado en los protocolos que tenemos. Pues esa pregunta se la podemos trasladar a la abogada especializada en derechos de infancia y familia, Miriam Fernández Nevado. ¿Qué tal? Buenos días. No se oye o se producen pocos, pero seguramente habrá y hay que atajarlos, digo yo. Sí, bueno, buenos días a todos, encantada de estar con vosotros una vez más. Y nada, bueno, pues en España recientemente se han dado, pues por ejemplo, una confusión de esperma en Cádiz que se juzgó en el 2023 hasta el 25, donde se pidieron bastante dinero, 1 millón de euros, y luego al final el Servicio Andaluz de Salud fue condenado por error a 120.000 euros. También hubo un intercambio de embriones en 2018 que la clínica fue condenada por 230.000 euros, donde 40.000 euros se dio a cada niño, 50.000 a la madre y 100.000 al padre. Y eso se descubrió tras ver que los gemelos, los gemelos no compartían vínculo genético porque eran unos gemelos con el padre por un error en el manejo de material reproductivo. Estoy de acuerdo con las profesionales que sí que se han dado caso en España, son mínimos, son puntuales, han sido juzgados y se ha creado de esta manera una pequeña jurisprudencia porque en este sentido se valora un daño material y un daño biológico. Por un lado se indemniza la pérdida de la certidumbre sobre el origen biológico de ese hijo y sobre todo el impacto psicológico en la pareja o en la madre tras el error. Claro, Miriam, porque al final lo que seguramente ocurre es que incluso muchas parejas no saben que pueden hacer esta reclamación. Incluso habrá parejas, tú contabas un caso, ¿verdad, Totalmente. Alfonso? Totalmente. Que les ocurrió también. Les ocurrió hace unos cuantos años en un hospital importante de Madrid, hubo una equivocación, se lo transmitieron desde el hospital a los pocos meses y esta amiga mía decidió abortar. Ahí quedó la cosa, porque no ha habido ninguna compensación económica, ni mucho menos. El trauma fue increíble. El trauma, ya les digo que fue increíble en los primeros meses, en los años siguientes. Imagínense, ¿no?, que les han puesto el embrión de otra, o el esperma de otro hombre. Es más, el bebé que se suponía que venía era de color. Y así sucedió. Sí, bueno, este caso ya se ha dado en otras ocasiones, o sea, no es... aquí en España sucede mínimamente, yo estoy completamente segura que los protocolos se cumplen a rajatabla y bueno, fallos son errores que hay que ver en qué momento exacto del protocolo pues se ha saltado o ha habido una confusión o dependiendo de cómo se haya realizado, mejor eso lo saben las técnicos, ¿no?, las profesionales. Pero sí que es verdad que las parejas o la madre que se fecunda in vitro tiene un plazo para reclamar, por supuesto. O sea, no para reclamar solamente, sino para llevarlo procesalmente, tanto por la vía civil como por la vía penal. La vía penal tiene su parte de responsabilidad penal criminal, si es que apareciera ese daño y ese ilícito penal conculcado. Y luego aparte está la vía de la parte de reclamación de la responsabilidad civil, que se puede utilizar la vía penal para también solicitarla o en procedimiento paralelo en
por la vía civil. Entonces, Claro, Miriam, porque al final es importante saber dónde te vas a hacer ese tipo de tratamiento, por eso es también muy importante conocer esos protocolos. Por ejemplo, vosotros, en el momento en el que una familia, una pareja decide ponerse en manos vuestras, porque por las circunstancias que sean, pues necesitan un tratamiento de fertilidad, se lleva a cabo un control muy exhaustivo, Macarena, de todo. Claro, la trazabilidad es muy, muy estricta y casi siempre la trazabilidad suele ser lo que llamamos con un doble check. ¿Cómo se llega a una clínica, a esa pareja? ¿Qué pasos se siguen? Bueno, lo primero es la recepción, toma de datos, de DNI, rellenar documentación, dar de alta historia clínica, siempre se comprueba, preguntas, ¿y cómo te llamas? ¿Tu nombre y apellido? Por si te puedes confundir al escribir, pues tal, se Cosas confirma. tan básicas como eso, exacto. En el laboratorio se confirma nombre y apellido, se está identificado, ellas tienen su doble check en quirófano, sobre todo en el material biológico, porque nosotros nos vemos las caras y yo puedo saber que tú eres tuyo, soy yo, pero el material biológico, óvulos, embriones, espermatozoide, ahí no llevan nombre y apellido. Entonces, el check que hacen ellas en laboratorio es extremo. Sí, ahí tenéis un cuidado. Sí, máximo. claro, hay que ser súper minucioso. Nosotras somos dos en el laboratorio, entonces continuamente siempre somos las dos las que verbalizamos los nombres de la paciente en cada procedimiento que hacemos. O sea, al final todo el material que entra o sale del laboratorio va codificado, nombre, apellido, número de historia, fecha en la que se trabajó con esa muestra y ya digo, se repite continuamente en cada paso que hacemos. No, pero eso es una confusión. Por ejemplo, el caso que contaba nuestra experta abogada de Cádiz, al final hay una confusión, en el caso que contaba también Alfonso, hay una confusión a la hora de implantar. Claro, pues puede haber sido un problema bien en el momento de rotular ese material, es decir, en el momento de congelarlo o vitrificarlo, según qué tipo de material sea, o bien simplemente luego en el momento de hacer una transferencia a lo que es la paciente, bien que no se ha comprobado bien el nombre o bien que no se ha comprobado bien el nombre en el material. O sea, bien en la paciente o en el... Miriam, sí. Sí, yo quería comentar que a nivel legal, lo que dicen las compañeras, sobre todo la embrióloga, tiene totalmente la razón. Lo que la ley, además, en cuanto a la responsabilidad objetiva y subjetiva, valora es la seguridad en todo el proceso, lo que ellos han llamado trazabilidad. Y lo que valora el juzgador, sobre todo, son los sistemas de seguridad. Es decir, las sentencias suelen destacar sobre todo si el sistema utilizado es manual, es decir, que tiene muchísimo más riesgo que el que, por ejemplo, pueden estar comentando las compañeras, las técnicos, que es sistemas electrónicos de código de barras con doble testigo de verificación, que por supuesto la trazabilidad queda muchísimo más asegurada, etcétera, etcétera. Sobre todo por ese daño moral y biológico que se tiene y sobre todo si hay implicaciones penales, por ejemplo, en cuanto al artículo 161 del Código Penal, que nos dice de que la madre o los progenitores no han dado ese consentimiento para ese hijo deseado o proyectado. Entonces, ahí es donde tendríamos un ilícito penal y ahí es donde se complicaría mucho más el procedimiento judicial. Abogada, fíjese, en el procedimiento judicial de este centro médico en Florida, donde comentábamos que esta familia, el nacimiento de una hija que no corresponde genéticamente a ellos, exigen localizar a los padres biológicos. Es algo poco común, ¿verdad? Y que no ampara nuestra ley de reproducción en España. ¿Qué diferencias legales hay, por ejemplo, entre nuestro país y Florida en este caso? Bueno, pues las diferencias son abismales. En primer lugar, nosotros tenemos una ley sumamente protectora. Bueno, tengo que decir que la ley que regula todo esto en general es la Ley 14 del 2006. Es una ley que, bajo mi punto de vista, se debía de revisar y actualizar porque las circunstancias sociales, científicas, médicas, biológicas e incluso bioéticas se han modificado en todos estos años, en estos 20 años, y habría que revisarlo. Pero sobre todo, por ejemplo, tenemos detalles en que en España, si hablamos de gestación subrogada, por ejemplo, esto no está permitido, claro. Es nulo de pleno derecho. En Florida es legal y Florida además es el estado con más laxo y con mayor flexibilidad en este tema. En cuanto al anonimato de los donantes, de los gametos, en España la donación es anónima y es totalmente altruista. Salvo que sea la donación del marido a la mujer, etcétera, etcétera, mientras que en Florida no existe anonimato legal. O sea, por ejemplo, en España si el futuro hijo no puede identificar a su padre biológico. Eso es impensable. En Florida sí. En cambio, en cuanto a la selección y sexo y diagnóstico genético, en España el diagnóstico genético preimplantacional está permitido solo con fines terapéuticos. Hay una selección de sexo por razones médicas que
si son razones no médicas está prohibido, y en Florida, por ejemplo, se selecciona el sexo y están permitidos por razones no médicas también, la elección de género. El acceso y los usuarios, pues en España es un acceso universal, es mucho más económico. En Florida está basado en la capacidad de pago, es decir, es altamente privado. O sea, las diferencias son abismales, como tú bien decías, pero por ejemplo... Y luego, sobre todo, tenemos una situación ética que, bueno, los técnicos lo conocerán perfectamente, que es el hecho de qué hacemos con el destino de los preembriones sobrantes, ¿no? Claro, eso es otro tema que queríamos sacar también ahora, Miriam, pero antes de ir a ese tema, me gustaría terminar resolviendo algunas dudas importantes que pueden tener muchas parejas. Por ejemplo, cuando tienen que hacerse someterse a una ovodonación, hay muchas dudas sobre si hay alguna capacidad de decisión, por ejemplo, en cuanto a las características de ese óvulo o de ese esperma. Es decir, yo puedo, por ejemplo, si soy una madre soltera que ha decidido hacerme un tratamiento de fertilidad, tener capacidad de decidir, por ejemplo, me gustaría que tuviera unas características similares a las mías. ¿Eso se puede No es que elegir? se puede, es que se debe, es lo que marca la ley. Se buscan donantes o bien de óvulos o bien de semen, acordes a esa mujer o esa pareja en cuanto a raza, características físicas y grupo sanguíneo, que es lo que nos marca la ley. Lo que no podríamos elegir es el sexo. No, en España no. En España no, que es lo que decía Miriam, Sí. en Florida sí que se puede elegir. O sea, técnicamente es posible y de Es hecho... posible, ¿qué le iba a preguntar? Sí, claro, técnicamente sí. De hecho, siempre que hacemos un diagnóstico genético preimplantacional con fines terapéuticos que se hace, el laboratorio que lo realiza realmente tiene que sexar los embriones, porque parte del cribado cromosómico incluye mirar los cromosomas sexuales. Pero esa información nunca se reporta a los centros, o sea, nunca se reporta a la clínica para que nosotros no tengamos ese Pero sesgo. la persona que lo hace lo sabe. La persona que lo hace lo sabe, pero no nos transmiten esa información. Claro, no, esa información es secreta. Sí, Esa información es secreta. También es importante, y esto también hay que lanzar pues ese órdago a muchas mujeres que por sus circunstancias no puedan concebir un hijo de manera natural, o sus óvulos, por las circunstancias que sean, porque estamos dejando mucho lo de ser mamás, pues ya no son válidos. En esa ovodonación, cuando tú tienes ese óvulo implantado, doctora, hace poco leí un artículo muy interesante sobre que al final ese cordón umbilical que está conectado a esa nueva célula va a permitir que muchas células estén también conectadas con esa madre, y aunque tu óvulo no sea tuyo, ni tu esperma evidentemente sea de tu marido, porque tú seas una madre soltera, ahí va a haber una conexión celular también con ese nuevo ser. Empieza a funcionar la epigenética, tú vas moldeando esos genes que tiene ese bebé, aunque el óvulo no venga de ti, se comparte material genético en esos 9 meses a través de la placenta, y al final tú moldeas el niño a como tú eres. Incluso podría tener rasgos similares a los Sí, tuyos perfectamente. Incluso cosas así más sutiles como por ejemplo la forma de hablar, ciertos gestos, al final nacen y se parecen muchos a sus papás y sus mamás, que son los que van a ser sus padres pues toda la vida. Creo que es importante que lo digamos porque todavía hay como muchas barreras en no sé, como no es mío no se va a parecer, y seguimos todavía en lo de los parecidos. Sí, yo siempre a las pacientes les pongo el mismo ejemplo, y es que dos personas diferentes pueden comprar una macetita, o sea, salvando las diferencias, pero cómo crezca y cómo se desarrolle va a depender de cómo tú la cuides. Entonces, al final, la expresión génica cambia en función de quién sea la gestante, y luego lo que ha dicho también mi compañera, que al final es verdad que muchos rasgos son aprendidos en la forma de hablar, o sea, eso al final es una cosa más social que genética también. Y... Quería aprovechar que está aquí también nuestra abogada especializada en derechos de infancia y de familia. Ha tocado antes un poco por encima la gestación subrogada, que evidentemente está prohibida aquí en España. Sí, está admitida en Florida, por ejemplo, pero son muchas las personas que se van a Florida a hacer esa gestación subrogada y luego se vienen con ese bebé a España. Y es una cosa que yo tengo la sensación de que estamos un poco perdidos en un limbo. Sí, bueno, el tema es que en España está absolutamente, bueno, y en Europa básicamente está, es un concepto mercantil, ¿no? Más que otra cosa. Se tiene en mente como que está mercantilizada la procreación en este sentido, usando vientres de alquiler. En cambio, en Florida es totalmente legal, eso sí, está condicionado a la cantidad económica o a la que te exijan, que te pidan, y está regularizado. El problema es, bueno, si te vas a Florida, por ejemplo, a encargar una madre gestante con gestación subrogada para tener una descendencia, un bebé o lo que sea, el problema que siempre se plantea al llegar a España es el tema de la filiación. Porque por un lado está, sabemos que por nuestras leyes y por las leyes de derecho internacional público, entre ellas la Convención de los Derechos del Niño, todo niño o niña tiene derecho a conocer su filiación,
pero en lo tocante a la gestación subrogada, se creó un conflicto entre la Dirección General del Notariado y junto con el Tribunal Supremo, y luego que ha resuelto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en cuanto al tema de la filiación, es decir, ponerle los nombres y apellidos de los padres, qué padres son los que tienen derecho, etcétera, etcétera. En Florida hay dos tipos de gestación subrogada, la gestacional y luego, pues no sé, la que van los papás, se encargan el vientre de alquiler, etcétera, y la mamá luego les cede el niño y ponen el nombre allí de la mamá, etcétera. Pero luego hay otro tema que es otro tipo de gestación que se utiliza con fines adoptivos. Entonces, esto pasa también por un tribunal de Florida. Hay que decir que los tribunales de Florida son... realmente. ¿Perdón? No, que decía que es muy complicado realmente. Al final es que nos perdemos, es verdad, en muchas cosas que seguramente legalmente no tenemos ni idea. Claro, o sea, hay que ir... Sí que es verdad que hay que estar, bueno, pues generalmente la gente que va allí tiene sus abogados en Florida o en el estado al que vayan a acudir para la gestación subrogada, obviamente porque la jurisdicción es diferente y no se puede ejercer desde España en otro estado que no sea el español. No estamos, son competencias judiciales que no estamos autorizados, y por supuesto luego hay que venir aquí y gestionarlo. Y gestionar todo eso. Miriam, no quiero que te vayas, y aprovechando que también están aquí nuestra embrióloga y la doctora Macarena, ginecóloga, importante sobre todo que tú lo apuntabas, la moderación a la hora de generar embriones, que también eso es un tema muy importante porque muchas parejas lo que quieren es generar embriones por el miedo a que no sean válidos, y yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta, porque luego ¿qué pasa con esos embriones? Claro. Sí, porque al final se está generando un problema en los bancos de embriones de España, que tenemos tantos embriones sobrantes sin un destino realmente. Bien porque la pareja ya ha cumplido pues sus deseos genéticos, es decir, ya pues ha tenido los 3 niños que quería tener y ya está, o bien muchas veces porque la propia pareja se desentiende. Entonces, al final esos son embriones que no tienen ningún destino, no los podemos destruir, tampoco los podemos donar porque no tenemos su consentimiento, entonces se crea ahí una especie de vacío que muchas clínicas, un poco por miedo, lo siguen perpetuando y manteniendo hasta el infinito, pero realmente no tienen ninguna salida. Hace poco hubo un caso en Estados Unidos que también fue un gran debate ético sobre un embrión que se descongeló después de 20 y tantos años, y entonces se decía, pero eso es legal o no es legal. Al final, eso tendría que regularse, Miriam, y un titular rápido de alguna manera, deberían de donarse a la ciencia. El titular es que hay que, digamos, actualizar la ley que tenemos. Se ha quedado obsoleta. Y no está a tenor de las nuevas circunstancias y de la nueva situación social, la evolución que ha tenido la medicina en este ámbito, y sobre todo las necesidades sociosanitarias que tienen los futuros papás y mamás. Pues muchísimas gracias de verdad, Miriam Fernández, por atendernos, abogada especializada en Derechos de Infancia y Familia, un placer. Además tenías un fondo precioso. Un placer para mí también. Nos ha encantado verte desde allí. Doctora Macarena, siempre ponernos en buenas manos. Es importante también. Confiar en el centro al que vas, confiar en los profesionales en los que estás estás en sus manos, porque ese vínculo, ese feeling también es muy importante. Y se mantiene en el tratamiento. Luego siempre después con las familias. Luego se mantiene mucho en el tiempo. Y te traen a los bebés. ¿Verdad que sí? Sí. Gracias, Elena. Nada, a vosotros. Muchísimas gracias, Elena Álvarez, embrióloga también en el grupo HMI Fertility Center Toledo.